Este tutorial nos va a servir para seguir trabajando con los cortes y las secciones. En este caso vamos a trabajar con esta pieza y vamos a tener que utilizar, para que se vea mejor el interior de la misma, un corte realizado por planos concurrentes girados. Son piezas como esta que tenemos aquí, en donde para ver el interior pues vamos a recurrir a este artificio. Tenemos estos dos agujeros pasantes que son exactamente iguales, este de aquí también es pasante y este de aquí está avellanado. Bueno, lo que vamos a hacer es trazar dos planos concurrentes aquí en el centro y que pasen por este centro de aquí, por este centro y por este otro. Y luego este de aquí lo abatiremos. Como siempre tenemos que estar en el isométrico SO, que es este de aquí, y con el sistema de coordenadas personales en universal, tal como lo tenemos ya. De tal manera que si trabajamos ahora con el eje Y, obtendremos el alzado. Bueno, vamos en primer lugar a trazar el eje de la sección. Cogemos aquí la capa eje sección y hacemos una línea que venga desde este punto hasta este y hasta este centro. Bien, una vez hecho esto, nos colocamos en planta, vamos a alargarlas un poquito más para que salgan fuera. Y al igual que hemos hecho en otras ocasiones, vamos a dibujar el plano de tal manera que lo hagamos de una forma muy rápida con barrer. Dibujamos una línea en la capa plano, pues por ejemplo por aquí, que tenga una altura suficiente como para que corte también la parte de arriba. La dibujamos según el eje Z, ponemos arroba 0,0,130 por ejemplo. Vamos ahora a barrer. Con la orden barrer le decimos que esta línea siga esta trayectoria. Y ahí tenemos el plano. Ese plano, tal como vemos, pasa por el centro de este agujero, el centro de este y el centro de este de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es hallar la sección. Luego hallaremos el corte. Para hallar la sección, nos colocamos en la capa contorno y escribimos en modificar operaciones 3D, comprobación de interferencia. Marcamos el objeto, enter, marcamos el plano y ya tenemos aquí, le decimos que no suprima los objetos de interferencia creados y ya tenemos aquí la interferencia que es la sección. La vamos a sacar fuera. Ahí la tenemos. De tal manera que nos damos cuenta de que esa sección, ahí está, tenemos que girarla alrededor de este punto para poner este y este uno al lado del otro. ¿Cómo haremos eso? Bueno, en primer lugar vamos a descomponerla para que nos quede de esa manera y vamos a hacer una línea, la línea que tenemos de eje de sección, que vendría desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta ahí. Ese es el punto donde se cortan. Vamos a averiguar qué ángulo forman esas dos líneas. Venimos aquí a medición, ángulo, y le decimos que nos mida el ángulo entre esta y esta. El ángulo es 135, es decir, que 180 menos 135, lo que tenemos que hacer es girarlo 45. Como es en ese sentido de allá, será menos 45. Al tener bien colocado el SCP con el eje X e Y en plano, podemos utilizar directamente la orden gira en 2D. Marcamos esta y de paso la línea, le decimos que gire menos 45 grados alrededor de ese eje. Con lo cual ahora ya tenemos la sección una a continuación de otro. ¿Veis? Esta es nuestra sección. En ese, en el izquierdo. Vamos ahora, si acaso, a sombrearla. Para sombrearla, recordar que siempre el SCP debemos tenerlo colocado sobre la figura que queremos sombrear. Vamos a sombreado. En parámetros cogemos el tipo de sombreado, ANSI 31, y cogemos puntos internos. Este y este. Esto que hemos hecho es ya directamente la sección. Si nosotros, en lugar de hacer la sección, queremos hacer el corte, como ya dijimos en su día, la diferencia entre corte y sección únicamente está en que cerremos estas líneas de aquí. Estas líneas de aquí
habría que cerrarlas. Ahora veremos que eso es así. Bueno, de momento nos colocamos de nuevo en 3 dimensiones y vamos a hallar el corte. El corte de esa pieza producido por estos 2 planos. Lo tenemos ahí. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es descomponer este plano de aquí. Tenemos ese plano que es único, pues ahora lo descomponemos y tenemos 1 y 2. Vamos a copiarnos esto fuera de aquí para poder utilizarlo cuando lo necesitemos. Y ahora extrusionamos. Extrusionamos esto hacia adelante, una cierta cantidad. Extrusionamos esto hacia adelante, también una cierta cantidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido esto que estamos viendo aquí. ¿Vale? Hemos hecho eso. Ahora lo que hacemos es restar. Le decimos diferencia a esta pieza, vamos a restarle esta y esta de aquí. ¿Y qué es lo que hemos obtenido? Pues lo que hemos obtenido ha sido la figura cortada. Hemos obtenido la figura cortada por un plano y por otro. ¿Qué es lo que nos queda hacer para obtener la vista de la sección? Pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fijaros que esto es bastante curioso. Tenemos que girar desde aquí, desde el centro, esta pieza hacia atrás. Tenemos que girarla 45 grados, para lo cual primero vamos a cortarla. Vamos a dividir esta pieza con la orden corte. Y lo hacemos con el plano, tal como lo tenemos aquí, el ZI, el IZ, y un punto de ese plano sería este. Decimos que queremos quedarnos con ambos lados. Bien, ya hemos cortado la pieza, ¿lo veis? Esta pieza por un lado y esta por otra. Y ahora giramos esta 45 grados. Colocamos el SCP en horizontal y giramos esta de aquí alrededor de este punto menos 45 grados como hemos hecho antes. Con lo cual, aunque se hayan mezclado por aquí detrás las figuras, eso ya me da igual. Con lo cual, lo que tenemos ahora es ya aquí delante el corte. Vamos a unir estas 2 figuras para que eso nos salga bien, aunque no es necesario, pero vamos, las unimos. Ahí lo tenemos. Si nos ponemos de frente, ahí está. Vamos a traer estas para abajo para poder compararlas mejor. Ahí lo tenemos. Bien, y ahora vamos a rayar esta de aquí. Rayamos en sombreado, colocamos el SCP siempre sobre la pieza y con el plano XY en la posición correcta y ahora sombreamos. Tenemos ya cogido el patrón de sombreado, por tanto no hace falta hacer nada más que esto. La parte que se ve es la que tenemos que sombrear. Ahí lo tenemos. Pues esto de aquí sería el corte. Esto de aquí sería el corte y esto de aquí la sección. ¿En qué se diferencia? Pues vamos a verlo, porque es muy sencillo. Ahí lo tenemos. Se diferencian únicamente en estas líneas que hay aquí. Es decir, si yo ahora cogiera e hiciera, voy a hacerlo en otro color, hiciera estas líneas que vienen de aquí a aquí, en la sección que hemos hallado tan rápidamente, hiciera estas líneas, cerrando, obtendría el corte. Pero lo hemos visto de una forma artificiosa cómo hallarlo y lo tenemos hallado en 3 dimensiones, tal como vemos aquí, aunque esta figura no se parece en nada. Bien, por último lo que tenemos que hacer es, con la otra pieza que tenemos por allá, con esta pieza que tenemos aquí, nos olvidamos de los planos de momento. Esta de aquí la cambiamos de capa, ponemos en la capa 0 y apagamos las capas sombreado, pieza y contorno. Vale. Una vez que hemos hecho esto, nos colocamos en planta y ahora con la orden geoplana creamos la planta. Insertar como bloque, continuas y las ocultas en amarillo discontinuas. Bien, aquí tenemos la
la planta. Ahora sí vamos a activar las que hemos desactivado para tener ya todo el resultado completo. Lo que vamos a hacer es girar esta 90 grados. Lo hacemos con esta orden de aquí. La giramos respecto a este punto. 90 grados. Y cuando ahora nos colocamos aquí, vemos efectivamente el resultado final. Vamos a trasladarla para colocarla justo debajo. Vamos alineadas y nos damos cuenta de algo que es muy interesante, y es que mientras que estas dos están alineadas, la sección y el corte, esta de aquí es más pequeña. ¿Por qué? Pues lógicamente porque hemos tenido que girar 45 grados la sección, y entonces siempre saldrá más grande el alzado que la planta. Es decir, al final lo que hemos obtenido es esta solución que tenemos aquí. Planta, que nos indica exactamente cómo son estos agujeros, que son iguales este y este, el corte en alzado y la sección en alzado. De esta forma, digamos, ingeniosa, hemos podido hallar rápidamente el corte. Aunque no nos hubiera hecho falta hacer nada de lo que hemos hecho aquí, porque una vez hallada la sección con interferencia, con cerrar los agujeros hubiéramos tenido suficiente. Por lo tanto, el resultado que andábamos buscando es este que tenemos aquí. Para finalizar la ejecución del trabajo, vamos a volver a dibujar para que quede bien claro cuál es el eje de la sección. Es decir, seccionando la pieza por donde estamos marcando ahora, lo que obtenemos es este alzado de sección y este alzado de corte. Por último, hemos hecho aquí en ver, hemos hecho dos ventanas. Aquí en ventanas hemos cogido dos y hemos puesto en la izquierda la vista plana, es decir, el alzado de sección, el alzado de corte y la planta, con esta diferencia que hay de tamaños, y aquí hemos puesto, en la otra ventana hemos puesto la figura en 3 dimensiones. Con esto tenemos el trabajo completo. En esta segunda pieza vamos a hacer algo similar o parecido. Vamos a utilizar para su mejor conocimiento interno unos planos concurrentes que tendremos que girar. En este caso formarán entre sí 90 grados. Tenemos aquí la pieza, una pieza en donde los agujeros que tenemos aquí y aquí son pasantes, bueno, todos son pasantes y estos dos son iguales, al igual que son exactamente iguales este de aquí y este de aquí, que son troncocónicos. Todos los agujeros, como decimos, son pasantes. Tenemos el centro de coordenadas, el SCP, justamente en el centro del agujero, en la parte de abajo. Bien, como siempre nos colocamos en el isométrico SO. El SCP lo tenemos universal, nos aseguramos de eso, para que la visión desde el eje Y nos dé el alzado. Como decimos, podíamos hacer el corte transversal de lado a lado, pero si hiciéramos un plano de aquí a aquí, no nos atravesaría estos dos agujeros, no sabríamos cómo son. Por tanto, vamos a hacer un plano que va a ir desde este centro hasta este otro y hasta este otro. Para lo cual nos vamos al eje de sección y vamos a realizar ese eje de sección que vendría desde este agujero de aquí, al 0, 0 y a este otro agujero de aquí. Formaría 90 grados. Ese sería el eje de sección. Vamos a alargarlo, vamos a colocar en planta y lo alargamos tanto por la izquierda como por abajo. Cogemos del pinzamiento y lo sacamos fuera. Nos colocamos de nuevo en 3 dimensiones y vamos a dibujar en la capa plano una línea, igual que hemos hecho otras veces, una línea recta vertical que supere, vamos a decir que tenga 40 de altura, arroba 0,0,40, que supere la altura de la pieza, aunque da igual porque igual lo cortaría. Bueno, pues ahora con la orden barrer le vamos a decir a esta línea que siga la trayectoria de ese eje. La orden barrer, esta línea, enter, siga esta trayectoria. Y lo que tenemos ahí es el plano. Ahí tenemos el plano, ahí lo vemos, en donde corta
pasando por este agujero, pasando por el central y pasando por este otro. Y viendo claramente que este agujero y el otro, como hemos dicho, son iguales, y el de la izquierda y el de la derecha también. Lo primero de todo que vamos a hacer es hallar la sección. Vamos a la capa contorno, modificar, operaciones en 3D, comprobación de interferencia. Marcamos el objeto, Enter, marcamos el plano. Y ya nos aparece ahí la sección, le decimos que no suprima. Bien, la sección la tenemos ahí, vamos a sacarla fuera. Es esta parte roja, la sacamos hacia arriba. Ahí está. Y por supuesto esa sección que tenemos ahí forma 90 grados esta con esta. Vamos a hacer de nuevo el eje de sección, que vendría desde aquí hasta aquí, y desde aquí vendría hasta aquí. Donde se cortan estos dos, ahí tenemos el ángulo formado, que evidentemente, tal como hemos hecho por construcción, este ángulo es de 90 grados. Bien, vamos a descomponer tanto esta parte como esta otra, y vamos a girar esto 90 grados para que quede a continuación de este otro. Como tenemos bien puesto el SCP en horizontal, con el gira normal de 2 dimensiones ya podemos girar alrededor de aquí los 90 grados. Con lo cual tenemos esta sección y esta a continuación de la otra. Si nos ponemos de frente, ahora ya, una vez que estamos aquí, ponemos el SCP de tal manera que podamos dibujar en 2 dimensiones el sombreado. Ahí tenemos el SCP, vamos a la capa sombreado, parámetros, cogemos aquí el sombreado que nos interesa, el ANSI 31, y marcamos las zonas internas. Ya lo tenemos, ya tenemos hecho ahí el sombreado. Estamos viendo pues que aquí está la sección de esta pieza por ese plano. Ahí lo vemos, ahí tenemos el resultado. Evidentemente la sección resulta más pequeña que la pieza, igual que nos pasaba en el caso anterior. Vamos ahora a hallar el corte en 3 dimensiones. El corte que no será otra cosa que si en la sección cerramos estas partes de aquí abajo y estas partes de aquí arriba. Bien, pero vamos a hacer el corte en 3 dimensiones, para lo cual nos lo llevamos para allá. Y ahora vamos a hacer el corte realmente con esa pieza de ahí. Para lo cual descomponemos el plano en 2 y tenemos aquí un plano y otro, vamos a extrusionar cualquiera de ellos. Por ejemplo, este de aquí, lo extrusionamos, que sobresalga. Y vamos a restarle, con diferencia, a la pieza le restamos el prisma. Ya tenemos aquí el resultado. Es decir, si nos colocamos de frente, vemos como aquí tenemos la sección de esta parte. Y si giramos, tenemos la sección de la otra. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Vamos a cortar la pieza de tal manera que le demos un corte por aquí. Colocamos el SCP normal y con la orden corte le decimos que esta pieza la quiero cortar por el plano ZI o IZ. Un punto cualquiera sería el mismo 00 y me quedo con ambas partes. Ya lo tengo aquí cortado. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, para que esta parte de frente continúe con esta otra, voy a girar esta parte de aquí, aunque la figura quede destrozada, alrededor de este punto 90 grados, menos 90 grados. Ya nos queda de esa manera. Vamos a unirlos, esta parte y esta. Esta figura no tiene nada que ver con la que teníamos originariamente. Vamos a hacer esto más grande para que se vea. Y colocamos el SCP en el sitio correcto para poder sombrear en 2 dimensiones. Ya lo tenemos ahí. Bien, pues vamos a sombrear. Cogemos la orden de sombreado y marcamos los puntos internos, tanto este
Si os fijáis, la parte de arriba y la parte de abajo son exactamente iguales, solo que esto es en 2 dimensiones, es la sección, y esto es en 3 dimensiones, es el corte. Aunque esta figura, lo que estamos viendo por detrás, no tiene nada que ver con la realidad. Bien, ahora lo que vamos a hacer es esta parte de aquí, esta figura, vamos a cambiarla de capa. Apagamos, para que no nos estorbe hacer geoplana, el contorno, la pieza y el sombreado, es decir, todo lo que tenemos allá, y vamos a colocarlos en planta. El plano también vamos a apagarlo. Vamos a hallar la planta. Ahí la tenemos. Nos colocamos de nuevo en 3 dimensiones. Activamos las capas que hemos apagado antes. Ahí las tenemos. Y esto vamos a girarlo 90 grados. Vamos a trasladarlo primero aquí. 90 grados. Para tener una cosa debajo de otra. Alrededor de este punto cogemos y le decimos que queremos girar 90 grados. Con lo cual, si ahora esto lo bajamos para abajo, lo que tenemos es lo siguiente. En este lateral derecho sí coinciden tanto la sección como el corte como con la planta. Pero vemos que la planta es mucho más grande que estos cortes. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente, siguiendo el eje de sección, que vamos a repetir ahora a continuación, ese eje de sección nos venía aquí. Entonces, cuando nosotros hemos girado este eje de sección, lo hemos girado 90 grados, nos queda mucho más pequeño. Pero esta representación es bastante clara y nos da una idea exacta de cómo es la pieza. La planta nos indica cómo son los agujeros, que estos dos son iguales entre sí y estos dos también son iguales entre sí, y el alzado en corte o el alzado en sección nos indican claramente cómo es la pieza. Vamos a hacer ahora un par de ventanas para tener ahí toda la información. 2 ventanas verticales y vamos a colocar en esta de aquí, vamos a colocar para que se vea bien esto que hemos hecho. Y en esta de aquí vamos a colocar la figura en 3 dimensiones. Vamos a girarla y ponerla en 3 dimensiones para que se entienda bien. Ahí la tenemos. Aquí vemos claramente en 3 dimensiones cuál es el plano de corte. Este plano de aquí y todo lo hemos abatido 90 grados para que estuviera uno al lado del otro, que es lo que tenemos si nos venimos aquí a esta otra parte. Si nos venimos aquí, aquí vemos en la sección y en el corte perfectamente lo que hemos hecho. Con lo cual tenemos muy definida la pieza, viendo estas 3 figuras que tenemos aquí.